Bien, continuando con el material de clases de esta asignatura, ahora vamos a hablar de lo que es la potencia en una resistencia. ¿Ya? Bien, bueno, recordemos lo que era la energía, ¿no? Y lo que es la potencia. La energía es una propiedad de la materia, ¿ya? O sea, todo material, toda materia que existe en el universo posee algo de energía. eh, el hombre se ha inventado ciertos métodos para ocupar la energía que poseen estos materiales. Eh, por ejemplo, un caso que es demasiado evidente es cuando ustedes, por ejemplo, tienen un trozo de madera, un pedazo de madera y lo queman. En ese momento lo que están haciendo es transformando la energía química que tiene esa madera en otro tipo de energía que se conoce como el calor, ¿no? La llama, ¿no? Ustedes pueden transformar la energía que tiene, por ejemplo, el petróleo, ¿no? En otra clase de energía, ¿no? Un derivado del petróleo es el búnker, por ejemplo, que se puede ocupar, o el fuel oil, que se puede ocupar para producir energía eléctrica en una central termoeléctrica, ¿ya? A través de todo un proceso de transformación de energía. Entonces, la energía es una propiedad de la materia. La potencia, recuerden, era la vinculación que hay entre la energía y el tiempo, ¿no? Potencia es igual a energía sobre tiempo, dividido para el tiempo. Entonces, la potencia es algo más, es como que una variable eléctrica que nos da algo más de información, que relaciona la energía y cómo esa energía se está utilizando en el tiempo, ¿no? Eh, bien, si yo deseo calcular la potencia eléctrica en una resistencia, yo puedo ocupar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación se la conoce como la ley de Watt. Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿ok? Esta de aquí es una ecuación muy importante que ustedes siempre tienen que recordar. Bien, nosotros ya vimos que la ley de Ohm es igual a voltaje igual a Ir o corriente por resistencia. Entonces yo tengo dos ecuaciones aquí que puedo combinar y hallar unas ecuaciones que son bastante útiles para a veces hacer cálculos de potencias como las que se indican acá, ¿no? La potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia y la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿ya? ¿Cómo se determinan estas ecuaciones de potencia? ¿Cómo se determina la ecuación uno? ¿Cómo se determina la ecuación 2? ¿No? A partir de estas definiciones de la ley de Watt y de la ley de Ohm, ¿cómo podemos hacer esos cálculos? Cómo sacar estas ecuaciones, perdón. Bien, vamos a ver aquí cómo lo podemos hacer. Ok, yo tengo dos ecuaciones. Potencia es igual a voltaje por corriente y voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, me voy a ir con la ecuación A, ¿sí o no? La ecuación A, que me dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Ok? Bien, la ecuación B me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, yo voy a reemplazar directamente el voltaje, ya, directamente el voltaje, lo voy a reemplazar en la variable de acá, ¿no? De voltaje. Eso es lo que voy a hacer directamente, ¿no? Voy a reemplazar ahí directamente. Entonces, ¿qué me queda? Que la potencia es igual al voltaje, pero ahora el voltaje sabemos que es corriente por resistencia. Entonces sería corriente por resistencia por corriente nuevamente, ¿no? Que es la corriente que está acá. Entonces la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Entonces he calculado la primera ecuación, la que está aquí. La ecuación número 2 ya he determinado. Ahora, ¿cómo determino la otra ecuación? ¿Cómo determino que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia? Entonces voy a borrar esto de acá para empezar nuevamente. ¿Ya? Ahora mi objetivo va a ser calcular la segunda ecuación. Bien. Asimismo, parto de la misma ecuación original, la ecuación A. Potencia es igual al voltaje
por la corriente. Pero ahora con la ley de Ohm voy a sacar la otra forma de la ley de Ohm, que es la que está relacionada con la corriente. O sea, despejo la corriente de aquí, de la ley de Ohm, y me queda que la corriente es igual al voltaje dividido para la resistencia. ¿Ya? Y es esa expresión la que yo voy a reemplazar, la que yo voy a reemplazar arriba, ¿no? En la ecuación de la ley de Watt. Esta de aquí yo la voy a reemplazar acá, aquí. ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda entonces? Me va a quedar lo siguiente, ¿no? Que la potencia es igual al voltaje que multiplica a el voltaje al cuadrado, el voltaje, perdón, dividido para la resistencia. Y eso vendría a ser igual al voltaje al cuadrado dividido para la resistencia, ¿no? Que es esta ecuación que está acá. Entonces he determinado las dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son súper útiles, como les digo, ¿no? Para hacer cálculos de potencia. Especialmente esta ecuación que está acá, la ecuación número uno, es bastante útil porque utiliza el voltaje, ¿no? Para calcular la potencia. Y el voltaje suele ser una variable eléctrica en los circuitos eléctricos que es más fácil de medir, ¿no? Yo puedo coger un voltímetro, tengo acceso a los terminales de un elemento y de una resistencia y mido directamente el voltaje. A veces no podemos medir la corriente, ¿no? Con los instrumentos que tenemos fácilmente en la resistencia. Entonces es más difícil a veces ocupar esta ecuación de acá para calcular la potencia. La ecuación uno suele ser más accesible, se podría decir, desde el punto de vista ya práctico, ¿no? Un circuito armado, en un circuito armado. Bien, entonces así es como se hace el cálculo de estas dos ecuaciones y ambas son muy útiles, ¿no? Hay que aprendérselas de memoria. Bien, ahora hablemos de las fuentes ideales de voltaje y de corriente, ¿ya? Nosotros tenemos fuentes que proporcionan energía a un circuito eléctrico, ¿no? Eso ya lo hemos hablado. Las fuentes por lo general proporcionan ya sea un voltaje o una corriente directamente, ¿no? Que alimenta un circuito eléctrico. Entonces, aquí nos dice lo siguiente, se dice que son ideales porque sus modelos no toman en consideración resistencias, capacitancias e inductancias presentes en la fuente de forma innata, ¿ya? Efectivamente, ¿no? Las fuentes de energía, eh, teóricamente, las ideales no tienen estos componentes, ni capacitancias, ni inductancias, ni resistencias. Ya, pero una fuente real sí debería tenerlas. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos nuestros circuitos al nivel en el que estamos en pregrado, yo si quiero una fuente de voltaje, yo simplemente ahí tengo mi fuente y así la dibujo. Directamente la dibujo así, ¿ya? Eh, Considero solo el voltaje que ella tiene y nada más. Qué sé yo, 12 voltios y nada más. Esa es una fuente ideal de voltaje porque no está considerándose ni la resistencia que tiene la fuente, ni capacitancias que puede tener la fuente o inductancias que puede tener la fuente. ¿Ya? Se conoce entonces en ese caso como una fuente ideal y es la típica que nosotros solemos usar, ¿no? En el análisis de nuestros circuitos. Son los circuitos que nosotros eh, solemos ahorita analizar en esta materia, ¿no? Cuentan con una fuente ideal de voltaje. Ahora, en la vida real, si ustedes toman una fuente ya real, lo implementan esto en un laboratorio, realmente la fuente sí tiene una resistencia. Por ejemplo, yo podría colocar aquí una resistencia, la resistencia, ¿ya? Ahí hay una resistencia eléctrica. Esa resistencia es la resistencia que tiene la fuente. Todo material en el universo presenta algo de resistencia eléctrica. No hay nada que no presente algo de resistencia eléctrica. Siempre cualquier cosa que existe en el universo va a tener algo de resistencia eléctrica, o sea, una oposición al paso de la corriente a través de su cuerpo. Entonces, una fuente puede ser una batería, tiene químicos, tiene mecanismos, electrodos, terminales, etcétera, etcétera. Son materiales a la larga y esos materiales presentan resistencia al paso de la corriente. Entonces hay que representarlo. Si yo voy a
a querer trabajar con una fuente real en mis cálculos, debería yo poner una resistencia que representa, ahí se dice que modela, un sinónimo vendría a ser modelar. Modelar es como quien dice representar, ¿no? Algo ya aquí, en este circuito, en este esquema. Entonces yo coloco la resistencia para modelar la resistencia de los materiales. Dibujo esta resistencia aquí, de los materiales de la fuente. ¿Ya? Esa es la resistencia interna de la fuente. ¿Ok? Una vez que yo conecto mi fuente real a mi circuito, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una corriente eléctrica, ¿sí o no? Tiene que aparecer una corriente eléctrica a lo largo del circuito, si cierro el circuito. Entonces, resulta que cuando ustedes hacen circular una corriente eléctrica, aparece, obligatoriamente va a aparecer alrededor de los materiales que llevan esa corriente, va a aparecer un campo magnético, ¿ya? Un campo magnético. Si asoma un campo magnético, va a asomar obligatoriamente, va a asomar una cantidad que se conoce como la inductancia, L, que se representa con L, la inductancia. ¿Ok? La inductancia es una constante de proporcionalidad, ¿ya? Que vincula el voltaje y el cambio de la corriente en un conductor, se podría decir, o en algo que lleva corriente, ¿ya? O sea, vendría a ser voltaje de un inductor, vendría a ser L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿no? Y esto que lleva la corriente y que tiene inductancia se conoce como inductor y se simboliza así como con un churito, como parece como un resorte, ¿ya? Entonces ese elemento cuando lleva corriente presenta una inductancia, pero la inductancia realmente es debido a la presencia del campo magnético, o sea, es una oposición, se podría decir, a los cambios de la corriente eléctrica, ¿ya? Eso se manifiesta muchas veces, la corriente, ¿no? Se manifiesta ya como un campo magnético alrededor del elemento que lleva esa corriente. Ya, entonces, yo también tengo una inductancia, como les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay corriente circulando por el circuito y esa corriente crea un campo magnético, ¿ya? Y ese campo magnético está estrechamente relacionado, la energía que él tiene está estrechamente relacionada con la inductancia. A mayor inductancia, ¿ya? Mayor será la cantidad de energía magnética que hay ahí. ¿Ok? Bien, la inductancia es la constante de proporcionalidad, ¿no? Y la relación es que el voltaje es directamente proporcional a los cambios de la corriente eléctrica, ¿ya? En el elemento inductor, en este, ¿ok? Bien, entonces, ¿yo qué tengo? Yo voy a borrar ese campo magnético que ahí dibujé y lo voy a reemplazar por un inductor. Voy a borrar esto de aquí y voy a reemplazarlo por un inductor. Hay inductancia, hay un inductor también ahí existente, ¿no? Yo lo pudiera dibujar ahí, mejor lo voy a dibujar por acá como para representar de que es la fuente la que presenta ese inductor, esa inductancia, ¿no? Y finalmente la capacitancia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos pues que esto de aquí podría ser el piso, ¿no? Aquí ustedes ven el piso o la tierra, ¿no? El piso de la tierra. Entonces, hay unas cargas aquí que se están moviendo, electrones que se están desplazando, y por acá abajo también tenemos unas cargas, ¿no? Electrones, protones, ¿no? Se supone que está neutra ahí la carga. Pero hay una diferencia, ¿no? O más bien hay unas cargas que están ubicadas en un sitio y otras cargas que están físicamente ubicadas en otro sitio, a una cierta distancia.
esta clase y aquí entre las dos cosas hay un material aislante que es el aire, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se encuentran con esta disposición física de estos fenómenos, ¿no? Que hay una corriente circulando por acá hay cargas neutras de la Tierra, del piso de la Tierra, y en el medio hay un material aislante que es el aire, en la mitad, ustedes es como que estuvieran formando un condensador. ¿Por qué? Porque el condensador es así, igualito. Aquí hay un material dieléctrico, o sea, un material que no es nada bueno conduciendo la corriente eléctrica, un material aislante. Y acá el condensador lo que tiene son unas cargas y por acá otras cargas. Ya, entonces es muy similar, ¿no? Si se dan cuenta. Se forma como una especie de condensador aquí. Un condensador que vendría a ser un condensador parásito. Un condensador parásito. ¿Ya? Entonces, al inductor que aparece porque corre la corriente es un inductor parásito también. La resistencia interna, por la resistencia de los materiales de la batería, es una resistencia parásita. A estos elementos que no los dibujamos normalmente en nuestro circuito, se les conoce como elementos parásitos, ¿ya? Y normalmente en el nivel en el que nosotros nos encontramos de pregrado, no se los toma en consideración para hacer los cálculos. Los cálculos salen sin considerarlos, van a salir con algo de error, pero el error es mínimo, ¿no? Si nosotros quisiéramos lo más exacto posible, los cálculos que hagamos en el circuito, deberíamos considerar estos elementos y hacer los cálculos con ellos ahí en nuestro circuito, ¿ya? Pero nosotros no solemos hacer eso ahorita, ¿no? Tal vez en una especialización o en un doctorado, en donde ustedes quieran los cálculos los más acertados posibles, podrían considerar estos elementos parásitos, ¿ya? Entonces, esta de aquí, una fuente en la que ya se consideran los elementos parásitos, vendría a ser una fuente real. Ya puede ser de voltaje o de corriente, pero ese es un tipo de fuente real. La ideal no tiene en consideración estas cosas de aquí, estos elementos parásitos, y es la que nosotros solemos usar, ¿no? Para hacer nuestros cálculos. Bien, voy a borrar nomás las entradas manuscritas y quedémonos con la diapositiva nuevamente. Entonces, las fuentes ideales son las que no consideran los elementos parásitos, ¿ya? Y estas fuentes pueden ser de voltaje o de corriente. Y también pueden ser independientes o dependientes, ¿ya? Una fuente independiente es aquella que proporciona a un circuito eléctrico una potencia que es totalmente independiente del comportamiento de los elementos del circuito y o de cómo la fuente es utilizada en el circuito. Un ejemplo de fuente independiente podría ser, no sé, las pilas del control remoto de su televisor. Esas pilas tienen un voltaje no definido, 1.5 voltios. Ustedes las conectan a su control y van a mantenerse ese 1.5 voltios. ¿Ya? Ese es el voltaje que tiene la pila y es independiente del circuito del control remoto. Yo podría sacarle esa pila y llevarla a un juguete que tienen en su casa y conectarla, ¿no? A ese juguete y van a ver que la pila sigue teniendo el 1.5 voltios cuando conectan al circuito eléctrico del juguete. Y así sucesivamente. Ese es un tipo de fuente independiente, ¿no? De las condiciones que proporciona el circuito al cual se conecta, ¿ya? En cambio, tenemos la fuente dependiente, ¿ya? La fuente dependiente, en cambio, es aquella que proporciona a un circuito eléctrico una potencia cuya cantidad depende de un voltaje o corriente de algún otro elemento del circuito, ¿no? Una fuente, por ejemplo, de corriente dependiente podría ser un transistor, ¿ya? Un transistor en donde, dependiendo de, por ejemplo, la corriente que tienen en la base, el valor de corriente de base, yo voy a tener un valor de corriente de colector a la salida del transistor. Ya, si cambio en algo la corriente de base, la corriente de salida, que es la corriente de colector, también va a cambiar. Ya, y va a modificar pues las condiciones de la salida, ¿no? De esa fuente.
que es el transistor. Ya, entonces ahí tenemos nosotros dos ejemplos. Bien, aquí ustedes ven el símbolo de la fuente independiente de voltaje. Puede ser este símbolo que está acá o este símbolo que está acá. ¿Ya? La fuente independiente de corriente se muestra así. Las fuentes independientes de corriente, o las fuentes de corriente más bien, sea independiente o dependiente, no importa, se las puede identificar porque tienen una flecha. Cuando ustedes vean una fuente que tiene una flecha, esa es una fuente de corriente inmediatamente, ¿ya? Así se pueden identificar. Mientras que las fuentes de voltaje, la manera de identificarlas es viendo si hay polaridad. Si aparece un más y un menos en el símbolo, eso es una fuente de voltaje. Más y menos, eso es una fuente de voltaje. ¿Ok? Así las pueden identificar. Una flecha, fuente de corriente. Más y menos, fuente de voltaje. Estas fuentes que están aquí no tienen componentes parásitos, no hay resistencias, inductancias o inductores o condensadores. Entonces, son fuentes ideales las que están aquí dibujadas. Son fuentes independientes ideales. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no? Ahora, miren esto de aquí. Quiero que se den cuenta de una cosa. El voltaje, la variable eléctrica representa energía eléctrica. Eso es, energía disponible, potencial eléctrico. O sea, hay un potencial para hacer circular una corriente aquí, ¿ya? Así como está esto, hay una energía eléctrica. No hay una corriente porque la fuente está desconectada. Si yo quiero que haya circulación de corriente, tendría que conectar aquí los elementos, ¿no? Claro, considerando que debería colocar al menos una resistencia aquí para evitar que la corriente se dispare, no sé, porque si no haría un cortocircuito. Ahora, miren la fuente de corriente. La fuente de corriente, como es de corriente, ella necesita un circuito para mandar su corriente. ¿Por qué? Porque la corriente de por sí no circula. O sea, si no hay un camino cerrado para que ella circule, no va a circular. Necesita un camino cerrado. Por eso fíjense cómo la simbolizan a la fuente de corriente, ¿no? Ya la colocan como que ella está conectada a un circuito eléctrico. De esa manera circula ahora sí la corriente, ¿ya? Hay ahora sí una energía entregada por la fuente de corriente, ¿ok? Bien. Aquí miren lo que es interesante esto también. Miren que la corriente es esta que sale así y acá le cambian la dirección a la corriente. Un cambio de dirección de corriente se representa con un signo negativo. Ya no olviden eso si lo hablamos con anterioridad. Si que la dirección de la corriente cambia, yo cambio el signo del valor de la corriente, ¿no? Ok, las fuentes dependientes de voltaje se simbolizan así. Hay un más y menos indicando de que se trata de un voltaje y se simbolizan con un rombo, como se ve aquí. La fuente de corriente, en cambio, se simboliza con una flecha y con un rombo, ¿no? Esto es la fuente dependiente de corriente. Las fuentes mostradas aquí son ideales, no se han considerado ni condensadores, ni inductores, ni resistencias parásitas. Ahora, nosotros podemos tener fuentes de voltaje controladas por voltaje y fuentes de voltaje controladas por corriente. Primera pregunta, ¿estas fuentes de aquí, así como ustedes las ven, serán dependientes o independientes? Ya, de acuerdo al símbolo, estas fuentes son dependientes. ¿Por qué? Porque tienen un rombo, ese es el símbolo de las fuentes dependientes. Aquí no hay el símbolo de una fuente independiente, sino un rombito, ¿no? Que indica que son dependientes. Ahora, ¿de qué son dependientes? La de acá es de la corriente, por eso se dice controlada por corriente. También suelen llamarla dependiente de corriente, ¿ya? Y la de acá dice controlada por voltaje. Eso quiere decir que es dependiente de voltaje. Es una fuente de voltaje dependiente de voltaje.
y una fuente de voltaje dependiente de corriente. ¿Ya? Entonces, fíjense por qué sucede esto de que es dependiente de voltaje, dependiente de corriente. Miren lo que aquí es igual el valor del voltaje en la fuente. Miren esto de aquí. En el primer caso, de la fuente de la izquierda, el voltaje es igual a alfa, un parámetro alfa, multiplicado por el voltaje BT. ¿Ya? Parámetro alfa multiplicado por BT. ¿Ok? Y en el segundo caso, bueno, la de acá es el voltaje de esta fuente es igual a un parámetro beta multiplicado por I de t. Ahora, ¿dónde está? Vamos hablando de la I de t, perdón, del B de t. Esta partecita de aquí. ¿Dónde está el B de t? El B de t está acá. ¿Sí ven? ¿Y dónde está en el lado de derecho, de la fuente de la derecha? ¿Dónde está el I de t? El I de t está aquí, perdón. Es este que está aquí. Ese es el IDT. Y el IDT es la corriente que está acá. Entonces, nosotros tenemos eso, ¿no? Entonces, entonces tenemos eso, ¿no? Miren que la fuente, pues, tiene el voltaje de la fuente, que es BS, ya, en el caso de acá, depende de una variable que está en otra parte del circuito. Esta es otra parte, este es otro circuito, como quien dice, ¿no? No es otro circuito necesariamente, pero es otra parte de un circuito, ¿ya? O sea, esta fuente pudiera ser parte de este mismo circuito. Debería ser, ¿no? Por lo general es así. Esta fuente está interconectada a un circuito y en ese circuito hay un elemento que es este que está aquí. Entonces, sobre ese elemento pasa esta corriente, circula esta corriente y circula este voltaje. Y hay este voltaje, perdón. Entonces, para esta fuente, su voltaje Bs depende de el voltaje que tiene este elemento del circuito. Para esta fuente de acá, su voltaje Bs depende de la corriente que circula por este elemento del circuito. ¿Ya? Por eso se dice que esta es dependiente de corriente y la acá es dependiente de voltaje. ¿Ok? Y el parámetro alfa o el parámetro beta de acá son unas constantes, ya unas constantes que dependen de cómo se haya diseñado la fuente. Pudiera ser, no sé, un valor pequeñito, de tal forma de que eh, eh, atenúa al voltaje BT. O sea, la fuente va a tener un voltaje más pequeño que el voltaje BT. O pudiera ser si beta, por ejemplo, aquí es más grande, ya, por ejemplo, mayor que uno. Entonces lo que vamos a tener es que amplifica, ¿no? Amplifica en comparación con el valor de la corriente I. O sea, la amplifica, ¿no? Si aquí tenemos, por ejemplo, 5, va a ser 5 veces IT. Hace al voltaje BS más grande en comparación, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Ese es el asunto. Ese es el asunto con estas fuentes. Son fuentes dependientes ya sea de voltaje o fuentes dependientes ya sea de corriente. ¿No? Y estas variables, la corriente o el voltaje, son variables que están en algún elemento del circuito. Ese elemento define cómo se comporta la fuente en el circuito, la fuente dependiente. ¿Ya? Ya, y lo puede definir a través de su voltaje o a través de su corriente. ¿Ok? Estas fuentes son ideales, no tienen componentes parásitos, como se puede ver aquí. Acá vemos en cambio una fuente de corriente, pero esta es controlada por voltaje o dependiente de voltaje. Miren, la corriente depende del voltaje en este elemento. Y acá una fuente de corriente que depende o es controlada por corriente, ¿no? Acá la corriente que entrega la fuente
depende de la corriente que pasa por el elemento acá, que es esta que está aquí. Y como nuevamente, gamma, ya, este símbolo es gamma, la letra griega de gamma, y delta son parámetros de diseño. O sea, el diseñador pues puede hacer que gamma sea bastante alto o bastante bajo, o delta sea bastante alto o bastante bajo, ¿no? De tal manera de que yo amplifico o atenúo mis señales, mis salidas, ¿no? De fuente, de la fuente. Bien, dice, en los siguientes circuitos identifique los tipos de fuentes, si son dependientes o independientes. Y también identifique cuál es la fuente dependiente de la corriente y subcero. Ya, entonces aquí nosotros tenemos este ejemplo, ¿no? Que tenemos dos literales. El literal A dice identifique los tipos de fuentes, si son dependientes o independientes. Y el literal B dice identifique cuál es la fuente dependiente de la corriente I sub cero. La corriente I sub cero es esta que está aquí mostrada en este circuito. Bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer este problema? Nos dice que nos enfoquemos en las fuentes, prácticamente, no en este problema. Esta fuente que está aquí, ¿será una fuente independiente o una fuente dependiente? Esta que está aquí. Esta fuente que está acá, ¿será una fuente independiente o una dependiente? La de acá, ¿independiente o dependiente? Y la de acá, ¿independiente o dependiente? Tenemos que ver, ¿no? Entonces, para saber eso, regresemos a las diapositivas donde teníamos los símbolos. Y aquí vemos cómo es el símbolo de la fuente independiente. Entonces, miren, yo entonces viendo estos símbolos, regreso al problema y yo ya sé que esta de aquí es una fuente independiente. Esta es una fuente independiente. La de acá también es una fuente independiente. Esta de aquí es una fuente dependiente. Y la de acá es una fuente también dependiente. Por los símbolos, ¿no? Simplemente por los símbolos. Viendo los símbolos, ya me doy cuenta de que son independientes o dependientes. ¿Ya? Ahora, el literal B de este ejemplo dice lo siguiente. Identifique cuál es la fuente dependiente de la corriente I sub cero. De la corriente I sub cero. Entonces, aquí yo tengo dos fuentes dependientes, ¿no? Tengo la fuente dependiente que está acá y la fuente dependiente que está acá. Ahora, ¿cuál de ellas es dependiente de la corriente I sub cero? ¿Cuál de ellas? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿no? Es esta que está aquí. Ella es dependiente de la corriente I sub cero. Aquí está la corriente I sub cero. Dice que esta fuente de corriente, su valor es 6 veces I sub cero. ¿Y dónde está la I sub cero en el circuito? Es esta que está acá. O sea, si yo en este circuito cambio la I sub cero, ¿qué estoy haciendo en la parte de acá del circuito? Estoy también cambiando la corriente que entrega la fuente. O sea, esta corriente, esta fuente, su corriente que entrega depende de esta parte, de este elemento prácticamente, ¿no? Porque este elemento es el que va a cambiar el valor de la corriente. Si yo lo cambio al elemento, cambio la I sub cero de aquí y con eso cambio también la corriente que entrega esta fuente de acá. Bien, en el caso de acá, la corriente dependiente es la corriente I. Entonces, la corriente I es la que pasa por el elemento C, como se ve aquí, ¿ya? Por el elemento C. Bien, entonces ahí está contestada la pregunta, ¿no? Ahora nos dice, calcule la potencia absorbida o consumida por cada uno de los componentes mostrados en este circuito. Calcule la potencia absorbida o consumida por cada uno de los componentes mostrados en este circuito. Entonces yo tengo aquí una fuente, otra fuente, un elemento y otro elemento, ¿ya? Está P1, P2, P3 y P4. Y tengo varias corrientes aquí dibujadas. Tengo que la fuente dependiente de voltaje, su valor es 0.6 multiplicado por la corriente I. ¿Cuál es la corriente I?
la corriente que está acá arriba, que vale 5 amperios. Entonces, esta fuente de aquí, que es de voltaje, en este momento, ¿qué voltaje va a tener? Esta que está aquí, ¿qué voltaje va a tener en este momento, así como está dibujado el circuito? El voltaje que va a tener sería 0,6 por I, pero la I, ¿cuánto vale la I? 5. Entonces el voltaje va a ser 0,6 por 5, ¿ya? Y 0,6 por 5, veamos cuánto nos da eso. 0,6 por 5 da 3 voltios. Entonces, ese es el voltaje que tiene esta fuente, 3 voltios. En este momento que están circulando 5 amperios, ¿ya? 3 voltios. Si yo quisiera calcular la potencia en esa fuente, esa potencia se llama P3. ¿A qué sería igual? La ley de Watt nos dice que es voltaje por corriente, sería 3 voltios que multiplican a la corriente que circula es de 3 amperios. Esa es la corriente que está circulando, 3 amperios. 3 por 3 me da 9. ¿Cuál es la unidad de la potencia? El vatio, que se representa con la letra W. 9 watts. ¿Ya? Entonces yo ya calculé la primera potencia, que es la P3, que me da 9 watts o 9 vatios. ¿Cómo podría calcular la potencia P1, por ejemplo? Asimismo con la ley de Watts. P1, vamos con P1. P1 es igual a el voltaje en el elemento multiplicado por la corriente que atraviesa el elemento. Voltaje en el elemento es 5 multiplicado por la corriente que atraviesa el elemento, 8. ¿Ya? ¿Y 5 por 8 cuánto es? 40 vatios. ¿Ya? Entonces 5 por 8 es 40 vatios. Entonces la de aquí, la P4, me está dando 40 vatios. ¿Cuál más podría yo calcular? El voltaje en P2. En la fuente P2 sería también voltaje de la fuente por la corriente que entrega esa fuente o que pasa por esa fuente. Voltaje de la fuente es 2 voltios multiplicado por la corriente, que es 8, y eso me da 16 watts o 16 vatios. Ese es el P2. Aquí veo que cometí un error. Voy a borrar porque la P4 todavía no la calculo. La P1 ya la calculé y me dio 40 watts. Es acá arriba, perdón. Y ahora sí, la P4 pues vendría a ser igual también voltaje por la corriente. Y eso es voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Dice que es 3 voltios. 3 voltios por la corriente. La corriente dicen que es 5 amperios. Por lo tanto, P4 va a ser igual a 15 watts. 15 watts. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿ya? Tendríamos esos valores en este circuito. Nos están pidiendo que calculemos las potencias absorbidas en cada uno de los elementos, ¿ya? Y ojo, eh, eso sería, ¿no? Eso sería. Básicamente eso es lo que tenemos en este circuito. Continuemos nomás. Entonces yo tengo el teorema de Telegen, ¿ya? El teorema de Telegen nos dice lo siguiente, que en un circuito eléctrico, la suma de las potencias absorbidas debe ser igual a la suma de las potencias generadas. La suma de las potencias absorbidas es igual a la suma de las potencias generadas, ya en un circuito eléctrico. Bien, entonces, aquí yo tengo un circuito eléctrico, fíjense. Me dice que uso el teorema de Telegen para encontrar la corriente I sub 0 en este circuito. Aquí está I sub 0, fíjense. Esta es la corriente que me están pidiendo calcular en este circuito.
y voy a usar el 3 Metelegen para calcularla. ¿Cuál es la potencia absorbida? Aquí, de estos elementos, ¿cuáles están absorbiendo potencia? De los elementos que ustedes ven aquí, del uno, del 2, del 3, de la fuente de 2 amperios, de la fuente de 4 voltios, de la fuente de voltaje 8 y X. ¿Cuáles de ellos están consumiendo y cuáles de ellos están entregando energía o generando energía? ¿Mm? ¿Qué tenemos que utilizar para poder saber eso? Piensen un poco. ¿Será que este elemento está entregando o está absorbiendo energía? Este elemento que está aquí. ¿Él estará entregando o estará absorbiendo energía? ¿Ah? ¿O este elemento que está acá, el elemento 2, estará entregando o estará absorbiendo energía? ¿Mm? ¿Cómo identifico eso? El elemento de acá arriba, la fuente, ¿está entregando o está absorbiendo energía? ¿Qué hace? ¿Cómo se identificaba eso? Yo ya lo expliqué. En unas clases anteriores lo expliqué. Tenemos que usar la convención pasiva. Así identificamos cuando un elemento absorbe o entrega energía. Voy a irme a una diapositiva un poquito antes. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos esta diapositiva, ¿no? Y aquí se hacía eso del análisis de la convención pasiva. Básicamente, este elemento tiene una corriente que entra por terminal positivo, por lo tanto es un elemento que absorbe energía. Este elemento tiene una corriente que está circulando así y entra por aquí, por el positivo, por lo tanto entra por positivo, ¿ya? Y es entonces un elemento que absorbe energía por la convención pasiva. El de acá entrega energía por el positivo. Eso quiere decir que es un elemento que entrega energía, ¿no? O sea, cuando la corriente sale por el positivo, se dice que es un elemento que entrega energía de acuerdo a la convención pasiva. Y acá la corriente viene así y sale por el positivo. Nuevamente, este elemento es un elemento que está entregando energía, ¿no? Porque la corriente sale por el positivo. Eso de acuerdo a la convención pasiva, ¿ya? Bien. Entonces, en las fuentes también era algo similar, ¿no? Aquí nosotros tenemos unas fuentes. Si la fuente tiene una corriente que sale por el positivo, se dice que es una fuente que entrega energía o entrega potencia. Si la corriente, en cambio, entra por el positivo en la fuente, se trata de una fuente que está absorbiendo potencia, está cargándose, ¿ya? Bien, entonces habiendo hablado ya de eso, nos podemos regresar a nuestro problema y vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuáles elementos aquí están absorbiendo y cuáles están entregando energía? Nuevamente, analicen. ¿En cuál de estos elementos la corriente está entrando por positivo? Esos son los elementos que absorben. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos? Vamos viendo. Este elemento de aquí está absorbiendo energía porque la corriente entra por positivo. Este elemento que está acá también está absorbiendo energía porque la corriente entra por positivo y nada más. Son los dos elementos. Ahora, ¿cuáles son los que entregan energía? Acá yo veo un elemento en el que la corriente sale por positivo, entrega de energía a este elemento. Acá la corriente también sale por positivo, por lo tanto ese elemento entrega energía. Y el que está acá es un elemento en donde la corriente también sale por positivo y por lo tanto entrega energía, ¿ya? O genera energía. Entonces, potencia absorbida sería los que están encerrados con rojo y potencia generada sería los que están encerrados con verde, ¿no? Se me está quedando uno acá, este también, ¿no? Entonces yo debo calcular esas potencias, ¿ya? Llamémosle a este de aquí, llamémosle P1, al de acá, llamémosle PX, a este de acá, llamémosle P2, ¿ya?
A este de acá, no sé, pongámosle, como es de corriente, es una fuente de corriente, pongámosle PC, ¿ya? Potencia de la fuente de corriente, o PFC, pongámosle, PFC de la fuente de corriente. A este de aquí, pongámosle P3, por el elemento que tiene el número 3. Y este de acá, pongámosle P, llamémosle PFB, porque es la potencia de la fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? La ecuación me va a quedar las potencias absorbidas en el lado izquierdo, P1 más PX, se suman todas las potencias absorbidas, y eso de ahí va a ser igual a las potencias generadas, ¿no? Las potencias generadas están con color verde, entonces la potencia FC de la fuente de corriente más la potencia de la fuente de voltaje más la potencia 2 en el elemento 2 más la potencia en el elemento 3. Yo tengo que hacer aquí, reemplazar, ¿no? Las ecuaciones respectivas. Recuerden que potencia es voltaje por corriente, voltaje es 6, corriente y sub 0. Entonces el P1 me va a quedar 6 por I sub 0 más PX. PX a qué sería igual. ¿Ah? ¿A qué sería igual? Sería igual a el voltaje vale 8Ix, multiplicado por la corriente que vale 11 amperios. Entonces voy a colocar eso, sería 8Ix multiplicado por la corriente que pasa por el elemento que es 11 amperios, ¿ya? Y eso de ahí va a ser igual a PFC. PFC, ¿cuánto vale PFC? ¿Mm? ¿Cuánto será que vale PFC? PFC es el voltaje por la corriente, ¿ya? El voltaje, me dicen, de acuerdo al gráfico, me dicen que el voltaje en esa fuente es de 6 voltios. Entonces sería voltaje que es 6 voltios multiplicado por la corriente que vale 2 amperios, ¿ya? Listo. Eso es PFC. PFB está aquí abajo. Sería el voltaje que es 4 multiplicado por la corriente que es 8. P2. P2 vendría a ser voltaje que es 12 multiplicado por la corriente que es 9. Y el último término vendría a ser P3, que es voltaje que vale 10 multiplicado por la corriente que vale 3. Entonces yo tengo esta ecuación, ¿no? En esta ecuación, la incógnita es la I sub 0. Es la única incógnita. ¿Por qué? La IX no es una incógnita. La IX ya está el valor ahí definido. Miren, acá el circuito, la IX dice que vale 2 amperios. Entonces yo podría reemplazarla aquí, ¿no? Ya, podría reemplazarla y ya. Entonces yo voy a hacer el cálculo. Voy a hacer el respectivo cálculo y sería 6 y sub 0 más 8 y x, ¿cuánto vale? 10, 2 por 11, ¿ya? Y bueno, eso vendría a ser igual a 6 por 2 es 12, 4 por 8, 32, 12 por 9, ¿cuánto sería? 108 y 10 por 3, 30. Entonces, aquí yo necesito calcular la I sub 0, ¿ya? Necesito calcular la I sub 0. ¿Cómo me queda esto? Me va a quedar que la I sub 0 va a ser igual, veamos si podemos calcular esto de aquí, sería 16, ¿sí o no? A ver, 8 por 11,
88, ya, y por 2 serían 172, ya. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: 12 más 32 más 108 más 30 menos 172, que da esto de aquí, porque sería 8 por 11, que es 88, y por 2, 88 por 2 da 172. Entonces, este número que está aquí positivo pasa al otro lado como negativo. Entonces sería menos 172. Y eso de ahí dividido, el 6 que está aquí, al lado del i sub 0, este 6 pasa a dividir al otro lado. Entonces coloco aquí dividido para 6. Y veamos cuánto nos da la i sub 0. A ver, voy a hacer con mi calculadora el cálculo. Entonces tenemos 12 por 30, perdón, sería 12 más 32 más 108 más 30 menos 172, ya, y dividido para 6 me da 1,66. En redondeando es 1,67. ¿Qué cosa? Amperios. ¿Ya? Veamos si no me he equivocado. P1 es 6 por I sub 0. Muy bien. PX es 8 y X por 11. 8 y X por 11. Muy bien. PFC, que es esta que está acá arriba, de la fuente de corriente, sería el voltaje 6 por la corriente de 2 amperios. 6 por 2. PFB es el voltaje 4 por la corriente 4 por 8. P2 es 12 por 9 y P3 es 10 por 3. Entonces, ¿qué me queda? 6 y sub 0, 8 y X, pero y X vale 2. Sería 16, ¿sí o no? 16 por 11. 16 por 11 que da 100, veamos, 16 por 11 que da 176, perdón, ahí me estoy confundiendo. Dice mal el cálculo, perdón. Dice que da 176, cuidado. 176, ya, 176. Entonces, ¿cómo me quedé al final? Veamos nuevamente. 12 más 32 más 108 más 30 menos 176 da 6. Entonces el numerador es 6, por lo tanto sería 6 sobre 6 y eso da 1 amperio, ¿no? Realmente la respuesta es 1 amperio. La respuesta correcta, yo me había equivocado ahí un poco, 1 amperio. Entonces la corriente I sub 0 da 1 amperio, ¿ya? ¿Cómo se calculó? Con el teorema de Telegen, que nos dice que las potencias absorbidas tienen que ser igual a las potencias generadas. El teorema de Telegen es el principio de conservación de la energía, básicamente, en los circuitos eléctricos. Si una fuente entrega una potencia, ¿ya? Esa potencia o esa energía que está entrando en función del tiempo no tiene que ni incrementarse ni desaparecer cuando entra al circuito, ¿ya? Sino que se tiene que consumir. Se puede transformar en otra clase de energías en el circuito, por ejemplo, en calor o en iluminación o en movimiento en un motor, etcétera, etcétera. Pero ese es el asunto. O sea, la potencia que entra en un circuito, la potencia que es generada y que entra al circuito, la generan las fuentes y entra al circuito, debe ser absorbida en el circuito y esa deben coincidir los valores. No es que yo meto 10 y resulta que cuando hago el cálculo de potencias en mi circuito, en mis elementos del circuito, tengo 20. Entran 10 y tengo 20 en el circuito. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salieron los otros 10?
No puede ser, no se puede dar ese escenario, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El valor que viene aquí de energía es acá el mismo que se va a consumir de alguna manera. Entonces, 10 tiene que ser igual a 10, 20 tiene que ser igual a 20 y así sucesivamente. Entonces, aplicando el teorema de Telegen, colocando los valores en las variables, nosotros pues pudimos calcular la corriente I sub 0. ¿Ya? Pudimos calcular la corriente I sub 0. Bien. Ok, yo creo que por el día de hoy ya podemos llegar hasta aquí nomás con esta clase y continuaremos revisando el material en clases futuras.